les voy a compartir los apuntes de lo que acaba de suceder, porque la verdad que hay una cantidad de coincidencias que están buenísimas y me tomé el trabajo de hacer una especie de decálogo. Fui haciendo en mi cabeza como un checklist y ya dijeron todo, así que les pido disculpas, no hay mucha novedad acá. Y les voy a contar también una historia. Voy a tratar de ser breve. La historia que les voy a contar tiene varias versiones. La he usado en viajes por el interior o por el exterior en aviones y puede llevar varias horas, pero voy a tratar de hacerla en 3, 4 minutos. Tiene que ver con algo de cómo yo llegué a estudiar comunicación y en particular comunicación corporativa. Y eso tiene que ver con el título que cuando me llamó Sabrina el otro día, ¿y qué nombre le ponemos? Y bueno, no sabía lo que iba a decir, pero si hay algo que a mí me motiva, que me apasiona, como decían antes, es sentirnos que tenemos la capacidad, desde lo que hacemos, de cambiar el mundo y apasionarse con eso y hacerlo realmente convencidos de que podemos hacerlo. Quienes esté acá o pretenda estudiar solamente para ganar un sueldo, no sé si les va a ir muy bien. Realmente la potencialidad que tiene la comunicación es enorme y se puede cambiar el mundo. Cuando yo tenía la edad de los más jóvenes de los que están acá, sentía que se podía cambiar el mundo y tenía ganas de hacerlo, pero estaba medio asustado, no me animaba. Entonces dije, y por ahora voy a hacer lo mismo que mi viejo, que está bueno, me crié en una casa donde mi padre era arquitecto, y dije, voy a estudiar arquitectura, que está bueno, dibujo bien, me gusta. Mi abuelo también había sido arquitecto, han visto por todo Montevideo Garciotero, Butler y Zaffaroni y una cantidad de edificios. Bueno, ese es mi abuelo y mi padre también. Y estaba bueno eso de la arquitectura, me motivaba. Pero no me banqué el estudio en facultad con esas ganas de cambiar el mundo. Claro, estábamos en el año 84. El Uruguay no era el de hoy, no existía internet, por supuesto. Fue el último año de la dictadura, el año de las primeras elecciones democráticas. No era la época de la música electrónica, era la música de los candombailes y del canto popular, la música de protesta, de la poesía, no era la de los hippies, pero era la de todo esto. Era la época de la teología de la liberación, no sé si alguien ha escuchado hablar de eso, de las opciones por los pobres, donde realmente era como un resurgimiento del mundo puede cambiar. A esa edad, además, el sueño de irse de mochilero a recorrer Latinoamérica, lo teníamos todos, o por lo menos muchos. Estaba bueno, yo tenía ganas, pero estaba un poco asustado. Después de 3 años de facultad de arquitectura no banqué más y dije, me voy. Entonces cargué la mochila al hombro y me fui de viaje. Cuando volví transformado. Claro, en Paraguay estaba los últimos años de la dictadura de Stroessner, en Chile la de Pinochet, en Brasil se había salido hace poco también de la dictadura y estaba todo en ebullición, todo el tema del movimiento de los sin tierra y esto de la teología de la liberación. Argentina era un poco diferente y raro, como es hasta hoy, pero también alguna cosita pude aprender ahí. Pero Brasil me motivó muchísimo y estuve 6 meses en total en Brasil, conociendo experiencias sobre todo vinculadas al trabajo social y a la Iglesia Católica en ese momento, o a un sector de la Iglesia Católica, y tuve experiencias muy fuertes, desde un sin tierra que se me murió en los brazos de tétanos. Yo dije, ¿cómo? Tétanos. Yo me vacuné cuando era chiquito de tétanos. Hay vacuna, ¿cómo se me va a morir este flaco? José se llamaba, de tétanos. En una camioneta, yendo de un lugar a otro, que eran 80 kilómetros, pero demorábamos 5 horas, porque estábamos en el medio del sertán. Bueno, se me morían los brazos. Y tuve una situación muy parecida con otra persona que se estuvo a punto de morir también de hambre, porque hacía 3 días que no comía. Y además evocaba a Dios, porque no, Dios me va a salvar, yo tengo que llegar a Río, que me está esperando mi filia y no sé qué. Le dije, bueno, hermano, Dios nos puso a nosotros acá para ayudarte. Quédate acá, que te vamos a curar, te van a curar y dejá que el ómnibus se vaya tranquilo, porque fue todo un episodio arriba de un ómnibus, etc. Bueno, pero voy a hacerla más corta porque si no pasamos 3 horas. Fue muy lindo. Pero cuando volví dije, ¿qué hago con todo esto que aprendí? De hecho tuve posibilidades de quedarme allá y todo. Dije, no, en Uruguay también se puede cambiar el mundo. Y lo primero que dije fue, instalado con mi familia en una cómoda casa de Punta Carretas, estudiando arquitectura, no voy a cambiar el mundo. Entonces, empecé a averiguar. Mi madre hacía muchos años que trabajaba vinculada a la organización San Vicente, una organización que fundó y lideró durante muchos años el padre Cacho. Dicho sea de paso, les recomiendo el libro de Mercedes Clara, la hermana Jaime, periodista, sobre la vida de Cacho Alonso.
Y me vinculé a esa ONG y me fui a laburar al barrio, pero no solo a laburar, sino que conocí una comunidad religiosa que tenía su casa de formación ahí y dije, yo me voy a vivir acá. Acá puedo cambiar el mundo, está buenísimo. Estamos hablando del barrio Marconi, barrio Borro, ¿no? Y me fui y los curas de esta comunidad, que estuvo precioso, una experiencia de vida comunitaria fabulosa, además teníamos un terreno, plantaba las huertas, estaba buenísimo, y mucho trabajo social y me encantó. Y dejé la facultad, por supuesto, y me dediqué a eso. Hasta que después de 2 años de vivir de arriba de los curas, pero trabajar mucho, me dijeron, si querés seguir acá, tenés que irte a Argentina a estudiar teología, hacerte fraile, hacer los votos de obediencia, pobreza y castidad, nada menos. Y dije, puede ser, capaz que sí, porque no conozco a nadie. Pero bueno, casualmente en esa época conocí a quien hoy es mi mujer desde hace 22 años y tengo 2 hijos preciosos con ella. Y dejé el barrio, dejé de vivir en el barrio, pero me volví al apartamento de Punta Carretas y seguí trabajando ya en esa época con el padre Mateo Méndez en el movimiento Tacurú. Y en ese proceso además dije, ¿qué hago? Esto no es voluntarismo, me tengo que preparar para hacer esto bien. Y evalué y dije, ¿y qué he venido haciendo más o menos que funciona? Y yo creo que comunicarme y ayudar a otros a que se comuniquen mejor es como un denominador común de todo lo que he hecho. Entonces empecé a investigar un poco y me anoté en la Facultad de Comunicación. Ahí nos conocimos con Nacho primero, que después con Pipe, que venía rezagado, se nos sumó también. Y estudié comunicación. Después trabajé con las cooperativas agrarias, trabajé en una consultora ya con empresas, ayudando a las empresas a que se comuniquen mejor. Hasta que un día quedé en la calle porque el dueño, mi patrón, se enfermó mal de un día para el otro. Y bueno, pero había algunos clientes que habían confiado directamente en mí, en realidad, y esa empresa cerraba. Creé mi empresa y de esto hace unos 14 años que existe Inprofit y soy muy feliz, me encanta lo que hago. Y ojalá algunos de ustedes puedan sumarse a este desafío de cambiar el mundo. Ahora voy a hacer más breve el decálogo porque ya me extendí muchísimo en la historia, ¿no? Lo primero es que cuando trabajamos en comunicación tenemos que saber que el currículum que ustedes van a escribir no es para dentro de 4 años. No empezás mañana, tampoco empezás hoy, como dice Nacho, empezaron ayer. Yo empecé cuando, bueno, no voy a decir cuando dije mamá la primera vez, pero todos, esto que decía Pipe de hagan más cosas que estudiar en la universidad. Eso es así. Yo me fui de mochilero y me fui a trabajar en el barrio, planté la huerta y aprendí a cuidar los tomates para que no se pudran en la planta. Bueno, pero bueno, yo hago escultura también y hago otra cantidad de cosas. Hagan todo lo que puedan, porque ese prepararse y ese abrir la cabeza les va a ayudar a creer que es posible cambiar el mundo. Y lo primero que yo les planteo como desafío, como requisito casi, es que tenemos que tener la capacidad de imaginar un mundo diferente. Eso es una condición para trabajar en esto. Si ustedes están conformes en el mundo en que vivimos y todo, está todo bien, capaz que laburan igual. Y capaz que les va muy bien igual. Pero no van a estar sacándole provecho a lo que podemos hacer. Entonces, cultivemos esa capacidad de imaginar un mundo distinto. Y esto del mundo distinto es pelear contra el conformismo, es creer que es posible de verdad, estar convencido, porque se puede. Si tuviéramos más tiempo yo les podría contar una cantidad, recién en 2 minutos le contaba a Nacho algún ejemplo de cosas que hemos hecho en estos años, cosas lindísimas que realmente le cambian la vida a la gente, y eso está bueno, de verdad. Para hacer diagnósticos y decir qué es lo que está pasando, no está bueno. Lo bueno es, a partir del diagnóstico, decir qué se puede hacer mejor. Y lo bueno de esto, que todos estos cambios que hemos venido viviendo nos hacen ver que la vida, el mundo, la realidad es dinámica, cambia todo el tiempo. Entonces, buena noticia, tenemos trabajo para rato. Porque lo que le digamos hoy a una empresa que puede hacer mejor, el año que viene necesariamente va a ser distinto. Y cuando digo que puede hacer mejor, acá amplío un poco lo que planteaba sobre todo Pipe al principio, pues no es solamente cómo hacer y gestionar ese vínculo entre las marcas y los consumidores y el público. En la visión de la comunicación corporativa, la visión es la gestión del vínculo entre las organizaciones más que las marcas. La marca es una herramienta de comunicación en realidad, y todos sus públicos, no solo los consumidores. La comunidad, los consumidores, el sistema político, los empleados. Nosotros trabajamos mucho y le damos mucha importancia a la comunicación interna.
y realmente hay una oportunidad de trabajo para hacer cosas ahí enorme, enorme. Hablábamos recién con Nacho también, cómo hay empresarios de todo tipo en Uruguay y hay un campo enorme para trabajar en la mejora de las comunicaciones internas. Segundo, desarrollar la empatía, ¿no? Es aquello de ponerse en el lugar de los otros. Imagínense ustedes, el mundo no termina donde uno está, imagínense ustedes que el ejemplo para contar esto de la empatía para mí más lindo es el de la música. Yo conozco gente que odia el carnaval o que odia la cumbia. No nos podemos parar, si pretendemos trabajar en esto, desde ese lugar de rechazo. Por el contrario, tenemos que ser observadores de eso como un fenómeno social y decir, ¿por qué será que tanta gente sigue el carnaval o sigue la música? Vamos a tratar de entenderlo y subirse al carro de eso que está pasando, que son fenómenos interesantes. Tercero, yo les puse ser un glotón de la información. Ser, pero así, un pocho, mal, comerse todo lo que pase por delante. Leer muchísimo. No puede haber un buen comunicador que no le destine una hora del día a leer. No, yo creo que no. Capaz que me equivoco, capaz que hay excelentes que lo hacen. Pero hay que leer. Y hay que leer lo más posible y lo más variado posible. En una época yo me recolgué con las novelas policiales. Ya está, ahora empecé a leer otras cosas. Y vamos variando, de vez en cuando vuelvo porque me sigue gustando, ¿no? Pero hay que variar, hay que leer cosas distintas. Y hay libros que te cuestan un poco, que son un esfuerzo, pero hay que hacerlo igual porque uno crece y aprende. Hay que ser curioso, inquieto y desconfiado también. Decir, ¿por qué? Buscarle la vuelta siempre. 4, no tener miedo a ser políticamente incorrecto. A mí me gusta decir, en InProfit, en mi empresa, no somos dicesis. Si tengo que decir que no, lo digo y me la juego. Eso es ser profesional, profesar, dar fe de lo que uno hace, ponerle la firma, hacerse responsable, responder. Y si te tengo que decir que no, te digo que no. Y si tengo que decir yo creo que haciendo esto vas a lograr tal resultado, me la estoy jugando. Así como cuando el arquitecto o el ingeniero le pone la firma y dice este edificio no se va a caer, lo nuestro es mucho más difícil porque estamos hablando de ciencias humanas, ciencias sociales y no de ciencias exactas. Pero tenemos que estar dispuestos a jugárnosla por lo que hacemos. No es una pavada de los creativos y a ver quién hace el aviso más creativo acá. No. El día que trabajando en publicidad un cliente me dijo, Alejandro, ¿estás seguro de esto? Porque mirá que si no logramos crecer las ventas en un 8%, no me acuerdo cuánto era, tengo 300 personas para seguro de pago. A la flauta. Yo estaba pensando qué bueno que nos quedó la idea del aviso que era recreativo. No, estaban en juego una cantidad de puestos de trabajo. Y esta semana, participando en una cantidad de movimientos para un cliente, logramos destrabar una cosa que va a generar 500 puestos de trabajo. Bueno, no es poca cosa, está bueno. Entonces, más allá de lo divertido, lo que te apasiona de esto es que vos te sentís protagonista del mundo, de la realidad. No somos solo espectadores, somos protagonistas. Quinto, orientación al aprendizaje. ¿Qué quiero decir esto? Hay muchas empresas, muchos libros de management que dicen orientación a resultados como una de las claves. Yo digo, más que orientación a resultados, orientación a aprendizajes. Porque los resultados, en buena medida, muchas veces dependen mucho de vos, pero dependen seguramente de otra cantidad de variables. Entonces, si no conseguís el resultado, pero aprendiste, pero fuiste capaz de pasar en limpio y aprender, vamos arriba, estás en el buen camino igual. Si lo conseguiste y aprendiste, fantástico. Si no lo conseguiste y no aprendiste, sos un fracasado. ¿Ah? Entonces, el denominador común y lo que depende 100% de vos es aprender. Tener siempre la mente abierta diciendo qué puedo aprender de esto. Y eso es una condición bien importante para lo que en mi caso he buscado de la gente que he contratado. A propósito, no siempre me he ido bien. He contratado gente que la tengo conmigo hace años trabajando y gente que me ha durado 3 o 4 días, que yo hice toda la apuesta y dije, este tipo va a funcionar bárbaro. Y a los 4 días dije, no, ¿sabes qué? No funciona. Me tomé el trabajo de hacer una pasada en limpio de cosas que a mí me vinieron bárbaro. De hecho, las usé hoy en una entrevista de trabajo. 6, hacer que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen quiere decir ser capaces de hacer. No solamente tenemos que ser creativos, esto que decía Pipe es genial, los publicistas han sido capaces de transformar un adjetivo en un sustantivo o en un sujeto, ellos son creativos, no todos somos creativos, como bien decía Pipe, que la tiene clarísima. Y nosotros desde esa creatividad tenemos que ser capaces de que las cosas sucedan, no solo de contar buenas ideas y de decir qué bueno estaría hacer tal cosa, sino ir y hacerlas, ejecutar.
Y para ejecutar tenemos que ser muy buenos articuladores, como bien decía Pipe, que me sacó parte del speech, de trabajar con cada uno de los que están acá sentados y ojalá con todos ustedes. Hoy con varios de los que estaban sentados al lado mío en facultad trabajamos y está bueno eso. Y esa capacidad de articulación es una especificidad de lo nuestro. A mí me gusta pensar que después de todas esas vueltas de mi vida, en realidad yo volví a la arquitectura. Porque cuando un arquitecto proyecta un edificio, precisa de una cantidad de especialistas. Y yo cuento con una cantidad de especialistas en las diferentes subdisciplinas de la comunicación. Por ejemplo, el año pasado lo llamé a Pipe para decirle, Pipe, te necesito para un cliente, y me dice, no puedo en este momento, y ahora mañana tenemos una reunión juntos para un cliente, para ese mismo cliente que por suerte seguramente trabajemos juntos. Pero también estoy en contacto con los periodistas, estoy en contacto con los productores, estoy en contacto con una cantidad de... Hoy estuve reunido con un proveedor para hacer una aplicación para una tablet para los vendedores de un cliente. Y yo no tengo ni idea, pero desde mi mirada comunicacional y entendiendo las necesidades del cliente, fui un buen puente entre la empresa y entre mi cliente y la empresa especialista en desarrollar las aplicaciones. Yo soy comunicador y lo que hice fue articular esos saberes. 7. Levantar la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? También lo paso rápido porque ya lo dijimos, jugar en equipo, pero al mismo tiempo, y usando la analogía del fútbol, por más que caigan en lugares comunes, al mismo tiempo el jugador que es un genio, y para mí en esto Luis Suárez es una buena referencia, con perdón de los futboleros, yo no soy demasiado, Luis Suárez sabe, a veces exagera, pero no sé, capaz que acá los futbolistas me ayudan. ¿Luis Suárez es un comilón o no? Para mí a veces es comilón y a veces no. Ahora, el mejor Luis Suárez es cuando tiene que ser comilón, la sigue y lo mete. Pero cuando la tiene que pasar, mete el pase perfecto. Bueno, el comunicador que trabaja en comunicación corporativa en especial, pero creo que todos, tenemos que ser capaces de encontrar el momento justo y saber cuándo la tenemos que seguir y cuándo la tenemos que pasar. Y saber quiénes tenemos alrededor, empezando por los compañeros de clase, o yo digo, en mis clases digo, por la lista de casamiento, porque no solo los compañeros de clase, son todos nuestros familiares, amigos, compañeros de colegio, de todo. Esa es la lista primera a la que recurrimos todos. 8, le puse así para hacerla divertida. Si no sos excelente escribiendo, ni me llames. Totalmente coincidente con lo que dijeron antes, no, así que no lo detallo, pero tienen que saber escribir para ser comunicadores. 9, y esto no sé si es una diferencia de los otros, pero por lo menos una cosa específica de lo corporativo, sin duda, tenemos que estar dispuestos a no salir en la foto. Quien trabaja en comunicación corporativa muchas veces no aparece. El que aparece en primer lugar siempre es el cliente, es la idea, es el proyecto, es el objetivo es lo primordial. Si yo salgo en la foto no es totalmente secundario y la mayoría de las veces no salimos. Entonces si hay un componente de ego importante, genuino, que está todo bien que lo tengan, bienvenido sea porque eso también alimenta y condimenta la pasión. En comunicación corporativa creo que hay que saber pararse atrás de la columna para no salir en la foto. Si salimos, si nos toca salir todo bien, pero en mi experiencia es mucho mejor no salir. Dejá que salga quien tiene que salir y en todo caso decidí vos. Vos vas a tener la capacidad de decir quién tiene que salir en la foto. ¿Sale fulano, mengano y sultano? Ay, vos no querés estar. No, salgan ustedes, está todo bien. Y yo me disfruto de ese rol. Y asumirse como parte de una sociedad. Y con esto engancho con el primer punto, o con mi historia un poco de vida, de no estamos solos. Estamos inmersos en una realidad en donde, así como decía Nacho lo del Tribunal de Cuentas, existe un mundo al norte de Avenida Italia. Esto que para muchos capaz que parece atrevido que se los diga yo, pero hay mucha gente que no ha cruzado en Italia en su vida. Bueno, pasan cosas en el interior del país, con el perdón o agradecimiento de la gente del interior, porque los montevideanos nos olvidamos demasiado seguido del interior. Abrir la cabeza de vuelta, pero no solo abrir la cabeza sino geográficamente, sino que saber que lo que hacemos tiene un componente, tiene un impacto social, no es neutro, nuestro trabajo es político, no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de que cumplimos un rol social importante y cuando estudiamos no podemos pasar alegremente por esto. Solo el hecho de estar acá sentados y de tener la posibilidad de estudiar una carrera universitaria los hace más responsables que una cantidad de gente que está marcando tarjeta en este momento y cobrando el ticket en el supermercado.
porque tenemos la posibilidad, tenemos el acceso al conocimiento, tenemos el acceso a que se pueden hacer cosas de otro modo. Esto tómenlo, déjenlo, pero yo por lo menos, parte de mi pasión con lo que hago, pasa por esto de sentirme parte de una transformación, de decir, es posible construir un mundo mejor, un país mejor, es posible comunicarnos mejor y ayudar a que otros también lo hagan. Así que bienvenidos a esto, ojalá nos crucemos en el futuro con muchos de ustedes, yo creo que se puede y nada, a laburar.